Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con la programación de Astillero Informa, este viernes de Cubilete vamos a platicar con una mujer, con Patricia Armendáriz Guerra. Ella ha ocupado una serie de cargos muy importantes en la estructura financiera, bancaria de nuestro país, en cargos muy importantes, y tuvo, a pesar de que tiene una gran exposición por sí misma en este programa de los tiburones, Shark Tank versión México, donde escuchan a personas que quieren invertir y preguntan y deciden, también tuvo una gran relevancia. Fue de veras que estrella de las redes luego del reporteo que hizo de la cena con Donald Trump, en la que ella tomó imágenes y compartió lo que estaba sucediendo por ahí. Entonces vamos a hablar con Patricia Armendáriz Guerra, empresaria. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Patricia, ¿tú qué dices? ¿Cómo te pinta la vida? Muy bien, regresando de Chiapas el día de hoy. Ujú. Estoy viviendo 2 semanas allá y 2 semanas acá. Son de los frutos positivos del COVID. Vaya, ¿en qué parte de Chiapas estás viviendo? Por los lagos de Montebello, Ándale, al sur de Comitán, vaya, vaya. ¿Y cómo agarras fuerzas para regresar a la Ciudad de México? porque tengo que venir a hacer cosas. El toque humano es importantísimo. Zoom no es suficiente, es Ah, pantalla muy plana. ajá, ajá. Eh, Patricia Armendáriz Guerra, antes de que que entrara contigo ya directamente, estaba comentando acerca de los muchos cargos directivos en el ámbito financiero, bancario que has ocupado. Mm, ¿Cómo empezó? ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Comitán, Ujú, justamente a donde estoy viviendo ahora. ujú, Y me vine a estudiar la carrera de actuario matemático a la UNAM. De ahí me fui a hacer la maestría en desarrollo económico a Inglaterra, a Cambridge, y luego el doctorado en Columbia University. Y los destinos, he aprendido que los destinos no son nuestros porque yo me iba ya a trabajar para el Banco Mundial. ajá. Cuando conocí a Pedro Aspe y Pedro me dijo, ¿por qué no te vienes a vivir a México? Es un muy buen vividero, vente como mi asesora. Y allí gané. Ujú, En lugar de decir ahí perdí, ahí gané, porque gané un gran mentor, un gran amigo que me fue orientando hacia un sector que no me gustaba, que era el sector financiero. Se puso a prepararme para la negociación del Tratado de Libre Comercio en servicios financieros. Yo lloraba y decía no quiero, ujú, pero él me vio muy, pues como que muy apta para eso. Y después me unió al equipo de negociación del que fue el TLC ujú. en la parte de servicios financieros. Yo era la experta negociadora en toda la regulación y cuando terminamos me dijo que aprendiste y le dije que teníamos que homologar todo el sistema financiero mexicano para la apertura bancaria. Me dijo, bueno, pues te vas a la bancaria. No me preguntó, así son los jefes. Ujú. Me fui a la bancaria y ahí comencé a hacer el trabajo de homologación de la supervisión de la comisión, pero en la mitad de la homologación y la parte académica padrísima, se nos vino una crisis del 94 y nos tocó apagar incendios, o sea, durísimo. Fue una crisis que, por eso es que ahora siento que puedo tener un cierto seniority en manejo de crisis. Sí. Oye, Patricia, pero ¿cómo desarrollaste esta vocación por los números, por la estadística? ¿Cómo era el ambiente para ti, una mujer estudiando actuaría y estadística? Fue más que nada un reto. Eh, te digo que tenemos la suerte, muchos seres humanos, de tener buenos mentores. Mi papá fue mi mejor mentor y para complacerlo yo preguntaba cuál era la carrera más difícil. Y Ujú. justamente yo había reprobado matemáticas toda la secundaria y la preparatoria. Va. Y cuando entré a la universidad fue una negación total, fue no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Pero me di cuenta que las matemáticas son una disciplina como cualquier otra. Y luego que las empiezas a entender por dónde les llegas, se te vuelve un gran activo para tu vida. ¿Qué actividad de tu padre, Patricia? Era agricultor Ujú. y después fue político, fue gobernador interino durante unas corto tiempo,
pero primero fue agricultor, innovador, sembró algodón en la zona de la zona caliente de Chiapas, y ahí fue a donde hizo su patrimonio. Ajá. ¿Y por qué querías complacerlo poniéndote el reto más difícil? Porque él manejó a sus hijos con la mano derecha del rumbo y la mano izquierda del amor. Y creo que eso fue una paternidad muy, muy acertada, porque yo lo que quería era complacerlo, y entonces nos ponía retos a cada uno de acuerdo con lo que él sentía que podía ser nuestra vocación. Entonces siempre me decía: hijita, tú no eres para Comitán, tú vas a volar, tú no eres de aquí, tú vas a ser presidente de la República, tú vas a ser un gran personaje. Y pues los primeros años de mi vida, incluso en la edad ya madura, me dediqué a complacerlo, a decirle: no te voy a decepcionar. Duro reto, difícil la carga de estar complaciendo así una expectativa. Así es, así es. Y hasta la fecha creo que le cumplo en el cielo. Le doy cuenta de cada uno de mis hermanos, como si lo estuviera yo representando. ¿Cuántos hermanos tienes, Patricia? Fuimos 7 naturales, digo, de sangre, y mi papá adoptó a una niña chamula cuando yo ya me había casado. Fuimos 8, y se han muerto la primera y la última. Antes de entrar al mundo de las matemáticas y todo este ambiente, ¿qué pensabas que ibas a hacer o a hacer? Presidente de la República. ¿Militaste en algún partido? ¿Hiciste carrera política? No, nunca. Mira, me tocó una época de tecnocracia, Ajá. a donde todos queríamos ser presidentes de la República, pero éramos todos economistas. Fue la época de los grandes gigantes economistas mexicanos: Pedro Aspe, Jaime Serrapuche, Ernesto Zedillo, Jean-Marie Córdoba, el mismo presidente Salinas. Todos queríamos ser alguien muy importante en la vida, a través de nuestro conocimiento económico. Y viene el periodo de la apertura democrática que nos deja Ernesto Zedillo, y todos los tecnócratas priistas, todos éramos priistas, fuimos sacudidos. No queda nadie. Salimos al mundo a hacer otras cosas. Yo me privaticé. Me fui primero a Basilea, a Suiza, a conocer más de riesgo bancario, en lo que me había especializado Pedro, y después ya me privaticé, y ya se me fue la vena política. Comitán y Chiapas. Pobreza, desigualdad, violencia, muchos elementos conflictivos de nuestro México, pero muy concentrados en Chiapas. ¿Tú vienes de un ámbito del privilegio, Patricia? Para nada. No. Los pueblos chiapanecos, cuando menos, los que yo conozco, venían de gente de grandes terratenientes despojados por la reforma agraria, pero gente instruida, gente que se turnaba a los periódicos para estar muy pendientes de Europa, muy pendientes de todo. Pero a ese tipo de familias yo pertenezco, pero sin un centavo. O sea, mi papá era agricultor de a pie, absoluto. Penguin me invitó a escribir un libro que se llama Alpinista de Pirámides, sobre más o menos mi vida, y la organizo a través de principios, y el principio más importante que pongo allí es el poder de la escasez. Que la escasez te hace ser muy creativa, tener el reto de hacer las cosas donde no hay justamente el recurso. En mi casa no había recurso. Bueno, acepto que me digas que no vienes pues del privilegio por los datos que nos dices, pero ¿qué los pobres en México son pobres porque quieren, Patricia? No, mira, yo descubrí tarde que mi hilo conductor era ayudar a la gente, y descubrí tarde porque durante todo el tiempo había tendido haz de cuenta, mi tesis de matemáticas la fui a hacer a la comunidad de Tenejapa.
mi tesis doctoral fue sobre economía del empleo. Siempre había pensado en todo esto y ahora me doy cuenta de que yo creo que adquirí toda esta compasión y la tengo como mi pasión actual, interactuando en el rancho de mi papá con la gente descalza, con la gente que no tenía que comer. Y hasta la fecha es, te digo, mi motor es tratar de apoyarlos porque es una injusticia histórica y tenemos que apoyarlos, los que podamos y lo que podamos. Patricia, pues en la escuela económica y política finalmente a la que has pertenecido, en la que has participado, se han hecho muchos esfuerzos y proyectos para tratar de sacar a la gente de la pobreza. En términos generales, ¿crees que no se ha logrado gran avance, que se ha invertido más recursos que los buenos resultados obtenidos? ¿Qué opinión tienes sobre esas políticas asistenciales hacia los más pobres de México? Pues mira, pues eso, la verdad es que yo siento que han sido buenas intenciones de escaparate, porque junto con toda esta... Se habla mucho del neoliberalismo, voy a escribir muy pronto sobre qué significa el neoliberalismo, y es la tentación que tienen los empresarios, o algunos, yo siento que muy poquitos, la verdad, en comparación con el resto, que tienen de cooptar al poder político en una especie de matrimonio político, económico, que no necesariamente tenga que ver con corrupción, sino simplemente el manejo pareado entre lo económico y lo político. Y México fue incursionando en esto cada vez más. Y yo siento que los programas sociales que se derivaron de todos los gobiernos fueron lo mismo, la intermediación de toda la función social que trató de darse era terrible. Yo incursioné tantito como candidata a diputada federal por el Partido Acción Nacional en el 2008 y me di cuenta de cómo era eso. O sea, yo les prometía que yo iba a darles lo que ellos querían, aunque no votaran por mí, o aunque yo perdiera. Cuando terminó todo esto, obviamente con elecciones dados totalmente cargados, regresé, puse una oficina de representación en Comitán, abrí mi changarro como se cumplen las promesas, ¿no? Y fui a ver a la Sedesol y a todo esto, y me dijeron, doctora, es que todo ese dinero ya fue asignado a los que ganaron. Lo van a usar para sus propios sistemas políticos. Y ahí aprendí que todas las transferencias sociales que se hicieron eran para fines políticos, no eran reales. Y entonces las mediciones de que sí hemos logrado hacer algo con la pobreza son tan espurias, verdaderamente, y lo que yo creo es que la única manera en que vamos a poder combatir la pobreza es con verdadera educación y con verdaderas oportunidades a través del crédito y a través del capital, porque emprendedores hay muchos por necesidad, muchos por vocación, pero no les hemos dado cañas de pescar. ¿Es lo que se necesita, enseñar con las cañas de pescar? Hay quienes dicen, bueno, pero si no hay ni río ni peces... Sí lo hay. Yo me muevo en ese ambiente, afortunadamente, no nada más desde la financiera, donde he estado ya muy metida desde 2006, sino también a través ahora de Shark Tank. Y te das cuenta del empuje que trae la gente informal, pero no tiene ni siquiera educación aritmética para poder sacar una contabilidad. No nos enseñaron a concentrarse en las aulas, a ir por una sola cosa. Les enseñaron que el mundo es chambista, y eso es todo lo que necesita México, es formación y crédito y apoyo a la base de la pirámide. Claro. Patricia, hoy está muy en boga el juicio histórico adverso a lo que se llama el neoliberalismo. El presidente de la República diariamente lo critica y lo señala desde su conferencia mañanera. Tú, como negociadora del TLC, ¿tienes un juicio, tienes alguna parte crítica respecto a lo que significó ese TLC para la historia y el desarrollo económico de México? Mira, son dos cosas diferentes. Yo siento que el TLC fue un gran acierto del periodo del salinismo y no necesariamente quiere decir que sea un síntoma del neoliberalismo negativo, como yo diría. O sea, yo siento que en esa época
la globalización era lo que había que hacer. Ajá. El presidente Salinas lo captó muy bien, abrió a México a ultranza, la privatización, la no intervención del Estado era lo que había que hacer. No era un invento, ni había dolo, al contrario, yo he dicho siempre que no creo que no haya existido ningún presidente mexicano que no haya querido hacer su mejor esfuerzo porque a México le fuera bien. ¿Tú reivindicas el papel del presidente Carlos Salinas? Perdóname. O sea, tú apoyas o reivindicas, tienes una buena valoración del salinismo. Creo que el movimiento, o sea, hubo dos cosas extraordinarias del salinismo. La primera, y no necesariamente la globalización, fue domar el perro comiéndose la cola de la inflación. Fue luchar y haber logrado estabilizar al país en términos de inflación. Creo que eso fue el principal acierto de Carlos Salinas de Gortari. Y dentro de todo esto, como modernista que era, visionario, que era muy curioso y muy inquieto por ver toda la parte académica de hacia dónde iba el mundo, sabía perfecto que lo que tenía que hacer en ese momento, de acuerdo con todo el mundo, era globalizar el país. Y nos globalizó con el Tratado de Libre Comercio. Si tú ves, los resultados del lado de las exportaciones en México han sido extraordinarios. Lo que pasa es que las exportaciones mexicanas vinieron a sustituir el pobre crecimiento y el pobre dinamismo interno del mercado interno por este ahorcamiento de la distribución del ingreso. Si nosotros hubiéramos mantenido un vigor interno de fortalecer nuestro mercado interno, el TLC hubiera apalancado todo. Vino a sustituir la falta de crecimiento por el lado del mercado interno. Ese mismo afán de privatizar ha llevado a muchos a señalar que hubo beneficio económico para ciertos empresarios que a partir de ahí tuvieron un gran crecimiento económico. Se habla de Carlos Slim, se habla pues de otros personajes que obtuvieron beneficios en aquella etapa de privatizaciones. Pues mira, yo lo que creo es que el empresariado mexicano necesitaba A ver, si tú ves las empresas gubernamentales que existían a ultranza, el gobierno era dueño hasta de tables, para que me entiendas. O sea, era un gobierno gordo, con pérdidas por todos lados, por ineficiencias, porque yo no creo que el gobierno sinceramente sea un buen administrador privado. Y esto lo estás viendo ahorita con el presidente. El presidente no está diciendo háganse a un lado los privados y yo ahora voy a hacer gobierno otra vez, Juan Camaney. No lo está haciendo, sabe perfecto que los privados son muchísimo más eficientes en la administración de los recursos y está invitándolos constantemente. Entonces, esa privatización yo creo que se tenía que haber dado. Fue un movimiento súper para efectos de la eficiencia del sector privado mexicano y marcó un hito. Yo lo que creo es que las empresas que se privatizaron, en la mayoría de ellas fueron cachadas, capturadas por grandes empresarios, y el hecho de que hayan florecido, para mí es un gran acierto, y no nada señalarlos de que se beneficiaron. O sea, es posible que hayan comprado empresas quebradas, pues relativamente baratas, porque estaban quebradas. La banca estaba quebrada. Eso a mí me consta. O sea, los encontré quebrados. Y el hecho de que los banqueros privados al principio hayan florecido y hayan empezado bien es porque querían hacer negocio con la banca que lo sabían hacer. La mayoría de ellos eran exbanqueros. Es un mito agarrar y decir, se beneficiaron. Lo siento en el alma, yo no estoy de acuerdo. Suele decirse bancos quebrados, pero banqueros ricos, y siempre se toma como referencia el Fobaproa como una forma de convertir en deuda pública los trasiegos o los fracasos de los privados. Tú estuviste en 1994 en la crisis bancaria mexicana. Yo estuve en el ojo del huracán, en un momento que no estábamos preparados para manejar una crisis. Si hubiéramos estado preparados, hubiéramos tenido un FDIC, como después formamos el IPAB, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario,
Y si tú ves las historias de todas las crisis bancarias del mundo, todas, y si quieres otro día te explico por qué, te cuestan 8% del Producto Interno Bruto. Nosotros fuimos muy enfáticos porque estuvimos pero muy enjuiciados por el Banco Mundial y por el dinero que nos prestaron los americanos de no salvar banqueros, sino salvar bancos. El sistema bancario de un país es el área más importante por donde corren por sus venas la economía del país. Son los intermediarios por excelencia y había que salvarlos. Y tan no salvamos a los banqueros que los tuvimos que entregar a la banca extranjera. La tentación estaba allí de agarrar y decir, no te preocupes, eres un banquero mexicano, te voy a salvar. Ninguno de ellos, todos perdieron dinero, absolutamente todos quedaron mal económicamente. Hoy vivimos una preponderancia aplastante de los bancos extranjeros. ¿Eso es un problema de seguridad nacional? ¿Implica, cómo ves pues esa falta de suficientes bancos mexicanos importantes y una preponderancia extranjera? Mira, bueno, la verdad es que yo lo vi en su tiempo. Acuérdate, a mí me tocó primero supervisar bancos privados mexicanos, después negociar una apertura gradual para que ellos fueran la industria fuerte mexicana por excelencia, con el concepto de que la banca es un sector estratégico. Cuando tuvimos que entregarlos a la banca extranjera, porque los banqueros mexicanos ya no tenían dinero, literal nos entregaban las llaves, decir, ¿sabes qué? Ahí está tu arpa, ya no tocó, o déjame venderme. Básicamente, yo estaba muy nerviosa y muy preocupada por la extranjerización de la banca mexicana, y vi por todos lados, o sea, me acuerdo perfectamente con Guillermo Ortiz en esta época me decía, Patricia, estudia por favor si es que esto puede ser un error, porque la banca extranjera puede ser que tenga un problema. Y fíjate que no. Hay una creencia de que la banca maneja el sistema de pagos del país, pero en realidad el que maneja el sistema de pagos del país es el Banco Central. Entonces, hasta la fecha no hemos visto que haya habido un problema de falta de, digamos, de estabilidad del sistema bancario mexicano porque son extranjeros. Hay cláusulas muy importantes en la parte de que son subsidiarias, no son sucursales, son empresas constituidas en México y tienen capital en México. Nunca quisimos sucursales. Yo no siento que sea un problema de estrategia tener a la mayoría de los bancos extranjeros. Lo que sí te puedo decir es que un banco extranjero viene a ejercitar aquí lo que mejor sabe. Y lo que mejor sabían todos los bancos extranjeros era básicamente banca de consumo, banca minoritaria, banca de retail. Entonces, desafortunadamente, solo los bancos mexicanos que saben hacer negocio en México están dándole atención a la banca productiva, al sector productivo mexicano. Le hace pymes, le hace micronegocios, le hace empresas comerciales importantes, porque los bancos extranjeros, a pesar de que están dirigidos por mexicanos, su modelo de negocio es tarjeta de crédito, hipotecario, automotriz, ¿sabes? Sí. Ahora, Patricia, de Pedro Aspe, Tecnocracia Priista, TLC, reestructuración bancaria, y ahora apoyas o tienes comentarios positivos hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, señor. Te vuelvo a resaltar que desde muy chiquita he estado orientada a ayudar a la gente de la base de la pirámide. Desde 2006 lo hice muy evidente, decir, esto es lo que quiero hacer. Fundé Financiera Sustentable, que es una aspiración de banco para pobres. Todos mis productos están orientados a la base de la pirámide, con esta convicción
de que la distribución del ingreso nos está ahorcando. Entonces, de repente viene un presidente que dice primero a los pobres, de repente viene un presidente que dice afuera la corrupción, de repente viene un presidente que dice la distribución del ingreso primero por el bien de México. ¿Cómo quieres que yo reaccione si no apoyándolo con todo? Pero también critica al neoliberalismo, a Pedro Aspe, a Salinas de Gortari, el principal responsable de la desgracia nacional, al Fobaproa como el mayor saqueo de la historia nacional después de la conquista. En fin, una enorme crítica al segmento económico y político al que tú habías pertenecido. Sí, en esa parte no estoy de acuerdo con él. Te lo digo abiertamente. Si el presidente quisiera servirse de mi experiencia objetiva, porque soy una persona que lo apoya, yo podría explicarle con mucho gusto todo lo que yo incluso fui protagonista, principalmente el Fobaproa. El Fobaproa nos auditó un auditor de Canadá, for God's sakes. O sea, creían que nos habíamos robado todo. Y el auditor terminó diciendo, hicieron lo que pudieron dadas las circunstancias, porque no había ley, no había reglas de qué hacer cuando un banco quebraba en México. Y la parte del neoliberalismo, te digo que voy a escribir muy pronto al respecto. El liberalismo al que se refiere el presidente es ese neoliberalismo que es una tentación de riesgo moral de un empresario de ir a jalarle la falda al gobierno y decirle, oye, hagamos cosas juntos. Yo te hago esta carretera mejor que nadie, y ahí se va ganando poder. Ese es el neoliberalismo que el mismo Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, está criticando. O sea, los neoliberales engargolados principalmente encabezados por la Chicago School, en la parte económica, y por la Pellerin Society, en la parte social, dijeron, mira, dame a mí, que soy el empresario por naturaleza, la posibilidad de crecer, y yo mismo generaré bienestar hacia abajo. Eso es a lo que el presidente se refiere con que llueve arriba y se transmina hacia abajo. Esa promesa del neoliberalismo no se dio, y todo el mundo la está cuestionando. Dame a mí, favoréceme a mí, yo soy el que sabe hacer las cosas, y yo voy a generar bienestar generalizado. Pues mira si no ha sido una decepción total. No es cierto. Incluso yo creo que el año de 2008 marca el fin del neoliberalismo como lo conocemos, justamente con la crisis bancaria y financiera más importante de la humanidad. Y a partir de ese momento el mundo, incluido el presidente que tenemos, están buscando qué modelo les queda. Y son modelos que no están marcados en blanco y negro. Este presidente, por ejemplo, no es un presidente que quiera ser estatista, es un presidente totalmente austero, en pro del sector privado. Está criticando el modelo anterior con todo derecho, como lo critica mucha gente, y que yo misma puedo hacer un acto de mea culpa por haberlo impulsado y por haber creído que efectivamente íbamos a generar bienestar generalizado para la población, y no lo hicimos. ¿Qué mea culpa harías, Patricia? Yo haría un mea culpa en el cual no fuimos suficientemente cuidadosos de esa asociación público-privada para beneficiar nada más, para que se quedara hasta arriba el beneficio, sin garantizar que ese beneficio tenía que bajar hacia el resto de la población. ¿Eso generó riqueza para unos cuantos y pobreza para muchos? No generó pobreza para muchos, simplemente generó riqueza para unos cuantos y generó falta de prosperidad para el resto del país, que es el 70%, nada menos y nada más. ¿Esa élite económica sigue siendo la misma entonces y ahora? No, mira, México ya es muy diverso. Yo creo que ya son pocas las familias que puedes pensar que se beneficiaron y que no son empresarios sociales. Yo creo que la gran mayoría del empresariado mexicano ya nos cayó el 20, y sabemos que ser empresario y ser social tienen que ir de la mano. Uh-huh. Ahora, apoyas en lo sustancial al presidente López Obrador, en lo operativo, en lo que hoy está haciendo, pero ¿crees que su visión económica está equivocada?
De ninguna manera. Yo creo que el presidente está orientado a distribuir el ingreso y eso no puede ser una visión económica equivocada. Creo que el presidente está orientado a combatir la corrupción y eso no puede ser una visión económica equivocada. Creo que el presidente, hay un punto que todavía no lo entiendo muy bien, que es el presidente le está dando nuevamente al sector energético el carácter de estratégico. Ahí no te puedo contestar si es lo correcto o lo equivocado, tiene sentido lo que está haciendo, pero para mí las dos puntas principales, el combate a la corrupción y el primero los pobres por el bien de México, son los dos puntales que yo atesoro y apoyo con todo. Patricia, pues bueno, con toda esta historia, tuviste un momento de gran fama en las redes sociales como reportera estrella en la Casa Blanca durante esta cena con Donald Trump. A la distancia, ¿qué experiencia y qué valoración tienes de lo que hiciste en aquella noche? Te voy a decir qué es lo que pasa. Es una pregunta compleja porque yo noté, y creo que ya últimamente le están bajando 3 rayitas, una división muy intensa entre un grupo de mexicanos que se sintieron muy amenazados con todo lo que hacía el presidente y el resto del país. De una manera, pero verdaderamente, o sea, los puedes contar con las manos con los dedos de la mano, y con nombre propio y apellido. Pero me sentí yo mucha tristeza de que son en su mayoría personas que se les puede llamar influencers, ¿no? Entonces muchas gentes en las redes repetían sus palabras como pero es que López está haciendo esto. Entonces comenzaban como a dividir muchísimo más al país y yo estaba en ese momento muy triste y muy desesperada de ver esa división tan fuerte entre mexicanos. Entonces, cuando el presidente me invita a la Casa Blanca y veo el ambiente de inversión favorable que había, obviamente dije, de aquí soy. Tengo que mostrarle a México los hechos. Y por eso, pues, por ser mujer, porque las mujeres somos un poquito más atrevidas a hacer cosas y porque no me quitaron la cámara, me puse a decir, el señor fulano está diciendo que va por México, el señor Sudano está diciendo que va por México, como diciendo, confiemos en México, y lo sigo diciendo, ¿no? Entonces, no me arrepiento de nada, al contrario, me da risa los comentarios veleidosos de algunas periodistas que dijeron, pues Patricia se quitó los zapatos y Patricia se dedicó a hacer fotografías. No me arrepiento, nadie me quitó la cámara. Yo siento que algunos empresarios posiblemente se molestaron, pero creo que la función social de transmitir lo que estaba sucediendo allí, de la confianza hacia México, para mí tenía que salir. Claro, hay quienes consideran, Patricia, que fue un error político del presidente López Obrador porque dio material para la propaganda electoral de Donald Trump. Mira, yo lo que vi allí tan fue favorable para México que me puse a tuitearlo para cerrar la pinza completa, que fuera favorable para México esta confianza en la iniciativa privada. Pero también déjame decirte, lo que vi ahí fue, la visita tuvo dos tiempos. Un tiempo fue hacia la prensa, con 2 presidentes acartonados, y otro fue a puerta cerrada, que fue por eso dije, tengo que decirlo. Porque adentro vi a 2 presidentes relajados, incluido todo lo que podías decir de un presidente agresivo como Donald Trump. Al contrario, dijo Mr. President, son mis amigos empresarios, quiero que trabajemos juntos esta noche, y puso el micrófono para trabajar, para decir, por acá está el problema de la inversión, por acá está el problema de la regulación. Entonces, esa cara de ese presidente, la verdad, es una cara positiva, definitivamente. Única entre la comitiva que acompañó empresarial al presidente López Obrador a esa visita, porque esa es la realidad de las mujeres en las finanzas y los negocios de México, Patricia, una poca presencia en los ámbitos directivos. Sí, desafortunadamente. Desafortunadamente, los señores, no aquí nada más,
Yo he vivido en Suiza, he vivido en Estados Unidos, he vivido en Inglaterra. Entonces, la herencia, el bagaje histórico del hombre como resolvedor de problemas, pues hace que sean cerrados. Yo jamás he sentido actos de machismo, ¿sabes? Jamás. Al contrario, les debo a todos ellos mucho. Son mis amigos, me aconsejan, me hacen deferencias, me tratan siempre como una dama. Pero cuando se trata de resolver problemas, cierran fila y se olvidan de que posiblemente una mujer pueda darles grandes resultados como líder, porque sí saben que somos grandísimas hacedoras, ¿no? Pero en la parte del liderazgo no encajamos el uno con el otro, o sea, como que sienten que los comentarios femeninos tienen un bagaje maternal que posiblemente sea hasta inútil cuando ves al alfa macho resolviendo el problema y cruzando brazos entre ellos. Yo ya me acostumbré, la verdad, y lo tomo muy a la ligera. Y lo que sí les digo a mis amigas, las mujeres, es que tienes que trabajar el triple para que tomen en cuenta tus comentarios. Tienes que ser muy, pero muy fundamentada, casi decir, opus, quién sabe qué, ibit, no sé cuántos, léase en tal lugar, ¿no? Para que te tomen en cuenta muchas veces, porque dicen, bueno, está Patricia hablando, pues sí, pero la doctora Armendáriz a veces es caprichuda, o la doctora Armendáriz a veces es inquieta, ¿no? O sea, es una manera de hacer las cosas. Claro. No es necesariamente superior o inferior, ¿eh? Patricia, ¿cómo te distraes? ¿Qué haces? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Juegas? ¿Qué haces? Soy experta en distraerme. Estoy escribiendo mi tercer libro, justamente interpretando las políticas de Andrés Manuel a lo económico para todos, para domis. Medito, corro maratones, estoy retomando el piano, pero principalmente disfruto mis nietos. La mirada diáfana de mis 4 nietos es para mí la diversión más absoluta. ¿Tu vida ha sido una vida casi de agenda? O sea, de metas, de momentos, de tiempos, cumplir. Desafortunadamente sí. Desafortunadamente decía que cuando Penguin me dijo que quería escribir un libro sobre mí, me dijo, ¿cómo la llamarías? Le dije, escaladora de montañas. Escaladora de montañas. Para mí es así como que esta montaña, ya. Y la que sigue, ya. Y la que sigue, ya. Y en la subida es a donde la adrenalina pura me ha hecho disfrutar esta vida muchísimo, resolviendo problemas, resolviendo obstáculos. ¿Y a estas alturas no se te antoja dejar todo eso y dedicarte a disfrutar de la vida, a leer, a escribir cosas que no sean económicas, que no sean financieras? Mira, la verdad es que lo que sí he aprendido y lo estoy tratando de instilar mucho en mi empresa es que tienes que llevar una vida equilibrada. Yo no trabajo más de 8 horas diarias. Le dedico mucho tiempo a mis amigos, le dedico mucho tiempo a mis hijas, a mi ejercicio. Me encanta cocinar, me encanta atender gente, me fascina atender gente, apapachar a mis amigos, y yo siento que con eso es suficiente. ¿Lees fuera del ámbito profesional lecturas de ficción, novela, cuento? ¿De qué? Ahí sí me cachaste. A ver, no, viene. No, ahí sí me cachaste, desafortunadamente no. No. No, estoy leyendo mucha filosofía ahora. Estoy dando un repaso de segunda vuelta a todo mi doctorado en economía, porque la adquiere sin digerirla, y ahora la estoy tratando de digerir, tratar de enfocar, ahora que todo el mundo está preguntando qué sigue, de qué modelo económico sigue, y que estamos abiertos a cualquier cosa, estoy tratando de entender por qué fregados nuestro 70% de la gente la ha pasado tan mal siempre. No lo entiendo. No, vamos a decir, ¿qué instituciones vamos a necesitar? Entonces estoy acudiendo a los clásicos, estoy metiéndome con Smith otra vez, ver si en algún lado podemos encontrar lucecitas que nos permitan contribuir en algo a mejorar esta situación para los pobres. Hay muy poca ficción en tu vida.
desafortunadamente. Aunque lo que sí te puedo decir es que siempre he dicho que somos la historia que nos contamos. Bueno. No sé si te ha pasado que de repente tienes una decepción de algo, te corren del trabajo, terminas con el novio y dices, ¿qué estaba yo haciendo? Uh-huh. Esa no soy yo. Lo que pasa es que te crees historias y te las cuentas. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que todos vivimos ficciones. Uh-huh. ¿Te han dicho que tu prototipo no es exactamente el que a veces se tiene de la mujer mexicana? No, no me han dicho eso. Yo creo que la mujer mexicana se ha encargado de mostrar justamente que hay muchas patricias, hay millones de patricias en México. Uh-huh. Y te las puedo mencionar. Me decían ayer, por ejemplo, solo de mi pueblo, Rosario Castellanos. Uh-huh. Solo de mi pueblo, para bien o para mal, Irma Serrano. La tigresa. Gente fuerte, Uh-huh. gente determinada. O sea, la mujer en general siento que es una loba lista a defender lo que tiene que defender. Uh-huh. Patricia, en este ejercicio periodístico que llamamos Viernes de Cubilete, como está dicho ahí, tenemos un cubiletito virtual. Cuando hemos hecho las entrevistas presenciales, pues ahí lo hacemos juntos y ya. Pero aquí lo podemos hacer de manera virtual. Le entramos al cubilete y el que gane le hace la pregunta al otro, la que quiera, como quiera, lo que sea, con absoluta libertad, Patricia. Lo que digas, ojalá yo pierda. Ojalá. Bueno, mira, vamos a hacer primero la jugada que corresponde a ti y luego la mía. Por favor, Andrés Ramírez, el cubilete para Patricia. Ahí va, órale, dos pares, un par de 10 y un par de 9 con un joto. Eso es lo que queda para Patricia en su tirada de cubilete. La mía, por favor, Andrés. Híjole, no, te gané duramente 3 reinas y 2 dieces, Patricia. Vas, Te dije ¿eh? te cargué los dados porque me encanta que me hagan preguntas. Ya me di cuenta que cargaste los dados al revés para acá. Bueno, ayúdanos. ¿Cuál sería tu presidente de la República ideal? ¿Qué partes de cada uno de los que has conocido, Carlos Salinas de Gortari, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, qué partes les pondrías a esa construcción de un presidente ideal de México? A ver, la valentía de don Gustavo Díaz Ordaz ¿Piensas de en el asumir, 68? de asumir históricamente lo que tuvo que hacer, según él, para el bien de México, y la valentía de decir la historia que me lo juzgué, uh-huh. Es un hombre muy valiente. La visión de Carlos Salinas de Gortari, definitivamente. La sabiduría y equilibrio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Desafortunadamente no puedo hablar muy bien de virtudes que yo haya podido observar de cerca, tanto del presidente Fox como del presidente tanto el presidente Fox De como el Felipe Calderón presidente Hinojosa. Sí, es que me Alzheimer de repente. Tal vez la candidez de ambos, que uh-huh. La candidez es importante para hacer cosas. Uh-huh. Desafortunadamente no puedo decir, no le puedo poner al presidente ideal mexicano alguna característica de nuestro anterior presidente, desafortunadamente. De Peña Nieto. Sí. Y de este señor, del presidente que tenemos ahorita, su honradez, su sentido político, su pasión por México. Ya te los pinté. Bueno, ya tenemos ahí la construcción ideal. Patricia, en lo que estamos viviendo hay muchas voces que hablan de que vamos al fracaso, que vamos al chavismo, que somos Venezuela del Norte. ¿Tú ves signos catastróficos en el destino inmediato de México y ves signos de ese autoritarismo dictatorial chavista en México? Para nada. Uh-huh. Para nada. O sea, yo creo que fue
espantarnos con el petate del muerto para que no... Mira, yo siento que hay una gran problemática en los mexicanos que no estamos conscientes de que estamos reaccionando con miedo de que nos cambien el status quo a donde nos fue bien. Y eso ha significado pues barreras fenomenales en contra de este presidente y sustos extremos, y eso del chavismo, y eso no lo veo, pero en ningún lado, absolutamente no lo veo. Lo que veo es una gran apuesta porque el presidente tiene que ganarse el sector privado, porque sin el sector privado no va a salir. Y ahí la lleva, ya salió el primer paquete, y si él creyera que es un Hugo Chávez, ¿tú crees que está pidiendo el apoyo del sector privado de la manera en que lo está pidiendo? Tú sabes que hay 140 mesas de trabajo en toda la República, presididas por la Presidencia de la República, por la Oficina de la Presidencia de la República, haciendo acuerdos de cómo sí invertir en México. ¿Tú crees que un Hugo Chávez dictador estuviera haciendo eso? ¿Y qué opinas de Frena? Es justamente lo que te digo, el grupo de personas que nos acostumbramos a que nos movíamos bien y nos iba bien, y si nos presentan un señor que con cierta ignorancia de parte de la gente de Frena creen que nos va a llevar a un chavismo, pues yo también saldría a la calle a hacer lo mismo. Pero lo que yo les pidiera es que se informen bien. Por eso es que muchas veces me critican porque yo salgo y parezco la vocera del presidente para explicar lo que quiso decir o lo que quiso hacer, porque da susto que te digan, están matando los fideicomisos, vamos por ellos, están matando la cultura. Infórmate bien y te vas a dar cuenta que hay dos características de los fideicomisos. Se manejaban de manera discrecional, no necesariamente iban para toda la población de la que estaba siendo objeto. Necesitábamos ese dinerito ahorita presupuestalmente y lo estamos cumpliendo con nuestra palabra a lo largo del plazo, pero lo más importante, y que va a salir a la luz, otra vez, el infalible hecho histórico de que estaban manejados con corrupción algunos de ellos. O sea, no hay donde no le piques a México sin que salga pus. Y los fideicomisos son otro ejemplo. Pero si no, pero entonces yo creo que Frena disminuiría muchísimo su impacto y su activismo si se informara un poquito más y se calmara. No va a pasar nada, al contrario, nos va a ir bien a todos. El chiste es aguantarnos, el chiste es acostumbrarnos a bailar ahora rumba y no tango. El nuevo pasito tuntún es diferente del anterior, y todos los empresarios que queremos a México tenemos que aprenderlo a bailar, y no va a pasar nada, al contrario, vamos a salir más beneficiados y más unidos. Rumba y no tango, ¿quieres decir más esfuerzo y menos calma? No, mira, nos estamos olvidando del elefante blanco que es el COVID. México cambió para siempre como el resto del mundo. Necesitamos adquirir conciencia. La columna que me invitaron en Milenio a escribir tiene ese objetivo de crear conciencia de que si nosotros no abandonamos viejas prácticas de chambismo y ay, me tocó la chamba. Mira, Chiapas tiene el vicio de que si el negocio no es con el gobierno, no es negocio. Entonces, presenten usted ahora al gobernador, porque quiero plantearle un negocio de una carretera. Señor, olvídese de eso. Ya la rumba se acabó. Ahora acostúmbrese a que lo que viene es ser emprendedor de uno mismo, su vida. O sea, no necesitamos al gobierno, al contrario. Para ser emprendedores reales y no vulnerables a cualquier cambio de pluma, tenemos que ser empresarios de nuestra propia vida y no depender de nadie. Y eso es cambio de rumba a tango.
Bien, pues vamos ya en la parte final de esta entrevista que te agradezco mucho, Patricia, y te pregunto, Shark Tank y la exposición a ese ejercicio tan lúdico, tan interesante, con momentos muy, a veces hasta emotivos de lo que son el intento de la gente de promover sus productos. ¿Te ha cambiado la vida? ¿Te ha hecho, cómo te ha impactado la fama derivada de la televisión? Mira, no es la fama derivada de la televisión, es al contrario. Yo siento que me ha complementado en mi visión social, porque yo era experta en crédito y no en capital y no en emprendimiento, en capital de riesgo. Cuando Kiren Miret me invitó, le entré porque la montaña que tenía yo enfrente era que no había mujeres que quisieran hacerlo. Y dije, yo tengo que demostrar que habemos mujeres que podemos movernos entre hombres, ¿no? Y demostrar es como un acto de inspiración para mis compañeras, las mujeres. Pero en el que hacerlo, yo le dije, va a ser un año nada más, y es capital de mi empresa, pedí apoyo a mis accionistas para invertir un fondo, pero al año siguiente yo ya estaba enganchada. Yo estaba enganchada porque me invitaban a foros y escribían todo lo que yo decía y se me acercaban y me preguntaban, me comprometieron tanto que ahora es uno de mis objetivos más importantes. Mejorar el emprendimiento en México a través estoy haciendo una plataforma que los eduque, estoy haciendo una plataforma que los guíe, que los oriente, que les dé esa mentoría que yo les doy diariamente a los que he invertido, pero lo quiero hacer masivo, ¿sabes? Y desafortunadamente no es eficiente un fondo de riesgo para pequeños empujoncitos de 250,000 pesitos, de 500,000 pesitos, de 1,000,000 de pesitos, porque personas como yo no pueden vivir de estar mentoreando, ¿me explicó? Entonces tienes que hacerlo a través de una plataforma digital, con inteligencia artificial, con data learning, con todo lo que hay ahora para poder hacerlo, pero se volvió parte de mis montañas por trascender y un complemento a mi misión maravilloso, la verdad. Bien, Patricia. Patricia, una última pregunta. ¿A veces lloras? No, ya no lloro. Ya no lloro. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? La última vez que lloré, madre mía, ya me olvidé. Imagínate. Tal vez cuando mi papá se murió, en el 2004. ¿Por qué no? ¿Por qué no lloras? ¿No hay una capacidad para llorar? No, lo que pasa es que a través de la meditación tú aprendes a observar tus sentimientos porque eres más grande que ellos. En el extremo hay un dicho que dice que el evento es neutro y eso es un extremo que viene de los que saben meditar. Yo no sé todavía meditar, pero trato de aislarme, de no engancharme, de analizar el sentimiento. Hay una técnica que se llama RAIN, por sus siglas en inglés. La R es de reconocer qué te está pasando, la A es de aceptarlo, la I es de investigarlo, cómo lo estás sintiendo, y la N es de apapacharte tú misma, nurturing. Entonces, con eso ya no lloras, neta. Y además, te digo, el llanto es neutro. Bien. Pues Patricia, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y pues agradecidos por esta ocasión, Patricia. ¿Alguna reflexión final? Quiero reconocerte, quiero decirte que soy tu fan. Gracias, Patricia. La carrera periodística se me hace muy completa, muy objetiva, muy profesional y muy humana, y te quiero felicitar por ello. Muchas gracias, te lo aprecio mucho y pues seguiremos aquí en este camino. Gracias, Patricia. Gracias a ti por invitarme. Sale, hasta luego. Gracias.